ustedes que andan viajando de un lugar a otro, el área metropolitana, ya se dieron cuenta, me imagino, de este madruguete tarifario que aplicaron algunos grupos transportistas o algunas rutas. No queda claro todavía cuántas rutas de transporte público aplicaron este aumento, hay que decirlo, ilegal del aumento de la tarifa, porque todo aumento tiene un procedimiento formal para que sea aplicado. Esto no se dio de esta forma. Los usuarios comenzaron a ir a sus trabajos, a la escuela, comenzaron a salir a visitar a la novia, quien sea, su día con día, y se dieron cuenta que al momento de pagar su tarifa ya no costaba 12 pesos, ahora costaba 15 pesos. Hubo bastante molestia. Este tema comenzó a moverse en las redes sociales, había fotos, testimonios, videos, tensión entre choferes y usuarios, y lo que a mí más me llamó la atención de este tema fue que se dio justamente en el marco de la atención colectiva con el tema del agua. O sea, mientras todos estábamos enfocados con el tema del agua, de hecho creo que el día anterior había llovido bastante y que se informó que había una recuperación del tema de las presas y hubo un alivio en el tema del agua, se aplica esta cuestión ilegal del aumento a la tarifa del transporte público. Pero para entender bien cómo funciona este tema, hay que ir a la base de lo que es una concesión. ¿Qué significa que haya una concesión? Pues básicamente que el Estado te da a ti, empresario privado, un permiso para tú prestar un servicio de interés público, en este caso, el transporte público. Hay decenas de concesionarios en toda el área metropolitana, evidentemente unos con mayor poder e influencia que otros, que es aquí donde todo este grupo de transporte se convierte en un poder fáctico, se convierte en un elemento de poder en el Estado, ¿no? Porque esto no es nuevo. Los sabotajes del sector transportista a la población, diré, porque esto de aumentar la tarifa de manera ilegal no es un golpe hacia el gobierno, no es un golpe ni un ataque hacia el gobernador, es un golpe en los bolsillos de los ciudadanos. Es una manera muy desleal de presionar para que se aumente una tarifa utilizando a los usuarios. Es decir, a ver, señores, una disculpa con lo que voy a decir, a lo mejor puede parecer muy exagerado el ejemplo que voy a dar, pero si estuviéramos en otro país, por ejemplo, Estados Unidos, y un día, bueno, esto no ha pasado en este gobierno, pero pasó en el anterior, que un día los transportistas decidieron parar todo, sabotear el servicio de transporte público, estarían todos en la cárcel, ¿eh? Es un acto directo de sabotaje a una sociedad, y esto comenzó lo de la tarifa, pues creo yo que comenzaron a tantear las aguas, ¿no? Vamos a subir la tarifa, a ver cómo reacciona el gobierno, a ver si le podemos agarrar la medida, porque hay que entenderlo también, que no es un problema fácil de resolver. Con Jaime Rodríguez Calderón lo torcieron con manita de puerco, sí se dobló ese compadre, le pararon todo. El gobernador dijo, no, vamos a hacernos cargo de todo el transporte público. No pudo, se siguieron cometiendo abusos. Llega el nuevo gobierno, dijeron, también se la voy a aplicar. ¿Qué pasó? Pues bueno, salió ahí un poco el tiro por la culata por dos razones. La primera, porque sí se vio como un movimiento muy marrano de agandalle, el de subir la tarifa, ¿no? El de subir la tarifa de manera ilegal. Eso fue lo primero. Lo segundo es que a lo mejor pensaron que como existían tensiones entre el gobierno estatal y el Congreso en semanas anteriores, entonces pues todos los usuarios se iban a enojar con el gobierno. Pues resultó que no, que todas las fuerzas políticas del Estado se pusieron de alguna manera, no diré de acuerdo, pero en la misma trinchera, que es proteger y defender al usuario de transporte público. El gobernador responde con una requisa, que básicamente la requisa es, ¿a dónde vas, güey? Dame tus camiones, dame todo. Ahora, el servicio que tú prestas, que el Estado te estaba dando permiso para que dieras, te lo voy a quitar por no cumplir con lo establecido en la ley de movilidad. Así de sencillo.
Es un acto administrativo que está contemplado en la ley, este tema de la requisa. Luego, se doblaron. Ay, güey, este vato sí está en serio, ¿no? Entonces, ya permite esto que el Estado tenga el control de la situación del transporte público mientras se llega a un acuerdo, digamos, de mediano, largo plazo con todos los sectores de transportistas. Es un problema complejo. No es fácil, a la gente le molestan mucho los aumentos, sobre todo cuando son injustificados. Pero miren, les voy a decir otra cosa. ¿Cuál es el problema aquí en esta situación? Sí, evidentemente ha aumentado el precio de la gasolina. Sí, evidentemente el costo de operación de una ruta de transporte público ha aumentado. Pero hay elementos que se nos pierden, ¿no? El argumento de los sectores transportistas es básicamente el siguiente. Oye, necesitas subirme la tarifa porque si no, yo no puedo prestar bien el servicio. Ok, prestar bien el servicio. ¿Cuál es el tema? Que estamos hablando que hay decenas de concesionarios y tú le puedes subir la tarifa y no van a cumplir que tengan camiones en buen estado, que tengan choferes que sean amables, competentes, que manejen bien, que respeten la ley, que no suban gente de más, que están todos los caminos retacados. Es decir, el argumento para que le suban la tarifa es claro. ¿Qué es lo que no está claro? Que vayan a cumplir lo que dicen que van a cumplir y por eso están exigiendo al gobierno este tema. Me parece que pues son negociaciones difíciles, es un momento tenso el que se vivió, pero yo aplaudo y creo yo que de manera unánime, tanto líderes de opinión como oposición en el Congreso, como partidos políticos, todos estuvieron de acuerdo con el tema de la requisa a esta línea, creo que fue la línea 400 del transporte público. Se le quitó. El empresario Abelardo Martínez, que es el dueño de esta ruta, ya salió a dar entrevistas, a decir que fue una gandalla del gobierno. A ver, ¿sabe cuál es lo chistoso? ¿Sabe cuál es lo chistoso? Que nadie está hablando aquí del usuario. Nadie está hablando del usuario, que le pegaste directamente a su bolsillo, que afectaste su economía y que generaste, eso creo yo que es gravísimo, generaste un entorno de inestabilidad, de conflicto, de caos social y de enojo hacia el gobierno. Yo creo que está bien que se establezcan mesas de negociación, de lo que se les antoje, pero que no se afecte al usuario. Porque si tú afectas al usuario para mandar un mensaje político a una autoridad, esto en algunos países del mundo es considerado un acto terrorista. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo me estoy basando en cómo están las cosas, en cómo funciona el tema del transporte público. Hay un debate claro en que si el Estado debe de asumir el control total o privados. Es un debate también que está ahí sobre la mesa. Transporte público, que es un tema básico para el funcionamiento de un Estado. ¿Quién se debe hacer cargo? Yo estoy de acuerdo que haya concesiones siempre y cuando se cumpla lo establecido por el mismo Estado. Si no se cumple, que el Estado asuma y que haya otros concesionarios que quieran entrarle al tema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Todos los que estamos al pendiente de lo más importante y relevante de este estado, sabemos que en la actualidad hay dos temas predominantes. Uno es, evidentemente, el tema del transporte público, que ya se dio pues una crisis, un escándalo, una requisa, pero también hay que adentrarnos en el tema del agua, hay que entender a profundidad qué es lo que se está viviendo, por qué y qué se está haciendo. Y pues bueno, el día de hoy tengo un invitado especial que le sabe muy bien a este tema, que vivió en carne propia el tema del conflicto por el agua. Y pues bueno, aquí les presento a continuación a mi invitado y infórmense en el mejor lugar, señores. Veritas Noticias. ¿Cómo están? Les mando un afectuoso saludo a toda la gente que nos ha seguido aquí en este lugar donde se encuentra la verdad, Veritas Noticias, nada más aquí en ningún otro lado. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su importancia, digamos que vuelve a cobrar relevancia en la actualidad por el tema hídrico, por el tema del agua. Estoy hablando del exgobernador Sócrates Rizo, quien vivió una situación en su gobierno muy particular que mucha gente a lo mejor no ubica con claridad este problema. Hace unos días nos topamos ahí en un desayuno
en la mesa grillera donde hablamos de temas de política y comenzó a hablar del tema del agua y me llamaron mucho la atención todo lo que estaba comentando, porque dije, oye, pues viene como anillo al dedo la situación que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, exgobernador, muchas gracias por... Muchas gracias, José Daniel, por invitarme con mucho gusto aquí. No, hombre, no. Veritas. Es correcto. Y pues bueno, gobernador, quisiera escuchar cuál es lo que ve, el problema que está pasando, el tema del agua, que sabemos que no es nuevo. Muchas cosas se deben arreglar y muchas cosas se debieron haber hecho. Usted fue uno de los pioneros de la rebeldía neolonesa por el tema del trasvase de agua, ¿no? Pues explíquele. Sí, no, pues queremos escuchar su visión, ¿no? Monterrey, su zona metropolitana, pues el agua es fundamental. Recordemos cómo se funda Monterrey, en los ojos de agua de Santa Lucía, ¿verdad? Que luego se hace como una especie de canalón y ahora pues está el río Santa Lucía, sí, que es parte de nuestros orígenes. O sea, el agua, por un lado, y la cultura del trabajo son las bases para el progreso y el bienestar de Nuevo León. Y efectivamente, como tú señalas, José Daniel, a mí me tocó pues entrar al gobierno del Estado en 1991, ¿verdad? Y precisamente arrancar la construcción de la presa del Cuchillo que está en China, Nuevo León. Y era una presa que pues se había programado desde hacía 30 o 40 años, se había estado estudiando y finalmente se decidió ya en el gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Originalmente pues había el proyecto que tenía mi maestro Jorge Treviño, el gobernador de aquel tiempo, que era la presa de Terreros, que está allá por la zona citrícola. Pero era una presa pequeña y desde luego había conflictos con muchos de los citricultores de por acá, por allá, y finalmente no se hizo. Y la decisión presidencial fue apoyar la construcción de la presa del Cuchillo, que en su momento se consideró y lo presumíamos como la presa de agua potable más grande que tenía México. Y bueno, empezó la presa del Cuchillo, pero además había un acuerdo muy importante que creo que hay que subrayar. La idea era que esa agua del Cuchillo se transferiría a través de un acueducto. De hecho, 2 acueductos. Primero se construyó uno y estaban programados un segundo que apenas ahora se empieza ya a hablar de su construcción. Y entonces el acuerdo original era, si bien esa agua de esa cuenca, antes iba todo a Tamaulipas, ¿verdad? Y servía para usos agropecuarios también en Tamaulipas, la decisión que se tomó a nivel federal y estatal era, toda esa agua que recojamos de ahí de la presa del Cuchillo va a ser agua para tomar agua potable aquí en Monterrey, ¿verdad? Y a cambio de eso, ¿verdad?, mandaríamos a Tamaulipas agua tratada. Okay. Las aguas residuales de la zona metropolitana se canalizaron a 3 plantas de tratamiento de aguas tratadas o aguas negras. Okay. Y esas aguas negras se establecían en los convenios originales del 91 que se trasladarían a Tamaulipas. Y entonces todo el agua del Cuchillo sería para Monterrey. El agua potable. El agua potable, sí. Y como era para usos fundamentalmente agropecuarios en Tamaulipas, pues las aguas tratadas sirven muy bien para usos agropecuarios. Sí, claro. Y ese fue el acuerdo original. La presa del Cuchillo quedó terminada, bueno, en el último año precisamente de Carlos Salinas. Vino Carlos Salinas a la inauguración. Debe haber sido en el 94. Él terminó en 94. Okay. Ya en 95. A finales de 94, en diciembre, entró Ernesto Zedillo y siguió después, ¿no? Y ese es el arranque precisamente. Y desde luego yo recuerdo pues, en mi época de secundaria y de prepa que teníamos problemas serios y había que guardar pues, un poquito de agua en la noche para luego en la mañana poderse bañar con un vaso, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces luego vino la presa allá en Linares y eso ayudó mucho. Y sin embargo fue precisamente en la época de Martínez Domínguez. Y Martínez Domínguez decía muy claramente, esta es la obra del siglo. Sino más que el siglo se terminó en el 2000, ¿verdad? Sí. Y entonces había que repensar las cosas. Y desde luego en el gobierno anterior, con Rodrigo Medina y luego con Jaime, se inició el proyecto de la presa Libertad, que ha tardado muchos años. Sí, sí, sí. Pero es una presa pequeña y pues no da suficiente agua como para pensar
en la próxima década de Monterrey. Y precisamente eso es lo que estamos ahorita, pues con este momento de gran sequía, pues estamos sufriendo los problemas de la insuficiencia de agua. Ahora, gobernador, este tema a mí me llama la atención porque, bueno, la anécdota que cuentas es de hace algunos años, donde ya había problemas del tema de agua, donde ya había problemas de cuestión hídrica, pero de alguna forma las personas lo ven como si fuera algo reciente. O sea, mucha gente no sabe que ya teníamos un problema de falta de agua de hace muchos años, ¿no? Bueno, esa es una pregunta o un comentario. Lo otro es, el acuerdo del trasvase de agua, ¿de qué año data? O sea, ¿ya existía antes de la presa el Cuchillo? ¿O viene con la construcción del Cuchillo? ¿Cómo está este tema? Sí, efectivamente, el acuerdo original que se firmó en el gobierno de Salinas, estaba también Jorge terminando, y mi gobierno, decía con toda claridad, vamos a llenar la presa del Cuchillo y esa agua será para Monterrey, no para Tamaulipas ni ningún otro lado. Y a cambio de eso, nosotros vamos a enviar el agua, como decíamos hace rato ya, el agua tratada. Para ese fin, precisamente, construimos, durante mi gobierno, 3 plantas de tratamiento de aguas negras. O sea, se recolectaban las aguas negras, aguas residuales, y había 3 plantas. Una de ellas, pues la más grande quizás, es Dulces Nombres. Ah, sí, claro. Entonces, esa agua sale ya tratada, hay toda una técnica. De hecho, hoy salen varias publicaciones por ahí en los periódicos de cómo funcionan las plantas de tratamiento de aguas negras, y se envía. Sin embargo, y aquí comentamos una anécdota precisamente hace unos días contigo, ¿verdad? En el gobierno de Zedillo, en 1996, debe haber sido a principios del 96, anuncian o comentan en el gobierno federal que se van a abrir las compuertas. El Cuchillo tenía poco tiempo de haberse ya inaugurado. Sí. Entonces en 96 dicen, vamos a abrir las compuertas, ya estaba llena el Cuchillo, y vamos a trasladar agua a Tamaulipas. ¿Verdad? Y desde luego, lo peor de ese comentario que hacían el gobierno federal, que nosotros ya percibíamos como una posibilidad, pues vino precisamente aquí a Monterrey, ahí a un restaurante que está por la Avenida Constitución. Vino el director general de la Comisión Nacional del Agua, que es el encargado del gobierno federal de todo el manejo del agua, de la distribución de las aguas de las presas. Y ahí precisamente, ahí en ese restaurante hotel, ¿verdad?, citó a toda la prensa, todos estaban muy interesados, ¿verdad?, y anunció, estamos en este momento abriendo las puertas, las cortinas, ¿verdad?, del Cuchillo para que vaya agua a Tamaulipas. Espérate, pues ese no fue el acuerdo original, y hubo una protesta de mucha gente, y gritaron y todo, ¿no? Y precisamente ante esa expectativa que teníamos de unos días antes, ¿qué es lo menos que podíamos hacer? Que Agua y Drenaje de Monterrey promoviera un amparo. Entonces, ¿qué hizo Agua y Drenaje de Monterrey? Ante la expectativa de que se fueran a abrir las compuertas del Cuchillo, lo cual no estaba en el acuerdo original, bueno, pues promovimos un amparo. Y desde luego en esas épocas, tú te acuerdas, bueno, no te acuerdas mucho, estabas muy chavito, pero era casi difícil, casi imposible pensar que el Poder Judicial iba a dar un amparo en contra del gobierno federal. No, claro, sí, eso, sí, claro. Y estaba Zedillo el presidente de la República. Pero, oh sorpresa, las compuertas del Cuchillo se abrieron y estaban pues, todos los medios de comunicación, sobre todo la televisión, narrando cómo salían los chorros de agua. Sí. Y bueno, pues eso lo dijimos en aquel tiempo, bueno, esto es como hablar de la soga en la casa del ahorcado. Está bien, ok, abran las compuertas, pero ¿para qué vienen a anunciarlo y ya con bombo y platillo? Sí. Espérate. Y entonces, con esto termino pues, esta parte. Sí. Bueno, eso eran las 9 de la mañana, a las 10, y el agua seguía corriendo. A las 3 de la tarde me habla una juez federal, que nos dice, le hemos dado la suspensión provisional. Yo le pregunté, a ver, platíqueme bien qué significa eso. La suspensión provisional de un amparo, no que no me hubieran dado todos los resultados a favor del amparo, de fondo.
suspensión provisional, me dice la jueza, es que he ordenado que se cierren las compuertas del cuchillo que ha abierto el gobierno federal. Eso como a las 3 de la tarde. Eran las 6 de la tarde, 7, y le hablo y le digo, oiga, no se han cerrado las compuertas. Dijo, no se preocupe, ya ahorita estoy ordenando que cesen al director general de la Conagua. Y ya hablé con el secretario de Gobernación. Pues eran las 7 o 8 de la noche y le digo, oiga, pues siguen abiertas las compuertas. Dijo, ya ordené al ejército que fuera a cerrarlas y se cerraron. Y eso pues fue un acto interesante que muestra un poco la protección, ¿verdad? Y por otro lado, exalta el papel de una juez tan importante, por cierto, originaria de Jalisco, juez federal, que luego andaba el rumor de que, pues debido a esa decisión que había tomado, porque antes era imposible pensar que un gobernador priista se amparara frente a un presidente priista. Una rebelión total, ¿no? Y entonces alguna gente decía, no, es que lo que pasa está que esa juez no consultó y entonces por lo tanto se va a cesar. Se movió el asunto, pero afortunadamente no la cesaron y terminó con su mandato. Y de aquí llegamos al segundo convenio, que es lo que tú me preguntabas. Así, exactamente, sí. Permíteme nomás un poco de agua. Sí. Vamos a hidratarnos, señores. Aquí sí hay hidratación, mira. Aquí no, aquí sí hay agua. Aquí no se cierran las compuertas, mira. Ah, sí. Pues resulta que estamos hablando ahora de 1996. Sí. Bueno, debo decirte que ante esta situación, como tú decías, pues era muy complicado y la relación entre Zedillo y mi gobierno se empezó a complicar más de lo que ya estaba. Sí. De hecho, desde la huelga de hambre de Carlos Salinas empezó a generarse un conflicto. Que andaba acá en la Alianza, ¿no? Ándale. Sí, sí. Ahí en una casa ahora muy famosa. Y desde luego eso generó un conflicto entre el gobierno de Nuevo León y Ernesto Zedillo. Sí. Resultado también de ese conflicto entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ¿no? Y desde luego yo pedí licencia. Dije, voy a pedir licencia unos 6 meses porque empezaron a cortarnos todos los presupuestos, dejamos interrumpido el túnel de la Loma Larga y muchas obras que traíamos con apoyos federales. Pedí licencia, me fui a la Universidad de Harvard como visiting scholar a tomar algunos cursos, a dar algunas charlas, pero resulta que se hace, y aquí estamos con el segundo acuerdo. Okay. Creo que es importante este acuerdo fue firmado el 13 de noviembre de 1996. ¿Verdad? Y aquí aparecen las firmas. Esta es una copia. Aquí aparecen las firmas, como puedes ver. Guillermo Guerrero Villalobos, director general de con la Comisión Nacional del Agua. El ejecutivo por parte de Nuevo León, Benjamín Clarión. Y por parte de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, este acuerdo lo que establece, y hay una serie de anexos que no traigo ahorita por lo pronto, establece que una vez que las aguas del Cuchillo suban cierta cantidad, no sé si son 300, 400 millones de metros cúbicos, sí, y que la Mar Terre Gómez, que es una presa en Tamaulipas, esté abajo, no tenga tantas, entonces la del Cuchillo se trasladará agua a la Mar Terre Gómez. Okay. Y este acuerdo se basa, como decíamos, fue en noviembre del 96, yo ya estaba con licencia. Y el artículo 1, como puedes ver aquí, dice, con fecha de 2 de julio de 1952, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, etcétera, 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 ¿verdad? Veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de agua del río San Juan en el estado de Tamaulipas y de toda su cuenca para la Mar Terre Gómez. O sea, aquí lo decía que en 52 hubo un acuerdo presidencial. Okay. En el que se decía que esa agua que venía de esa cuenca, que era para Tamaulipas, y efectivamente llegaba a Tamaulipas. Pero fue en el 91, durante mi gobierno y a finales del gobierno de Jorge Treviño, que establecimos que nosotros construiríamos la presa del Cuchillo y que mandaríamos agua tratada a Tamaulipas. Pero aquí lo que dice no, ¿verdad? Aquí dice, con base en el 52, en ese acuerdo presidencial 52, como decíamos, si la presa del Cuchillo sube cierta cantidad y Mar Terre Gómez tiene poco, le mandamos agua. Y se empezó a mandar agua, pues no sé si en octubre o noviembre, y se ha mandado mucha sí, agua. el mes de octubre, ¿no? Tengo entendido que el mes de octubre, ¿verdad? Sí, el mes de octubre es cuando se supone que está el acuerdo ese del trasvase de agua, que aquí es donde viene
adentrándonos un poco, juntando este contexto con lo que se vive ahorita, que me parece muy importante lo que dijo en el sentido de que los problemas de agua en Nuevo León se vienen acarreando desde hace mucho tiempo. Se han hecho cosas como el tema de la construcción de la presa, pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención, es ¿por qué no se había construido el segundo ducto? ¿Por qué hasta ahorita estamos hablando de eso? No, es un tema muy... Esa es una pregunta que muchos analistas serios, como es tu caso, se han hecho gracias. en los últimos años, ¿no? ¿Qué está pasando? Y alguna gente dice, es que no llegan las aguas tratadas a Tamaulipas. Ya, espérate, pues ahí están, se están virtiendo en el río Pesquería. Es que se sumergen y es que se evaporan y no les llegan, entonces tienen que darnos agua del cuchillo, ¿no? Ahora, aquí hay un paréntesis. Efectivamente, las aguas se estaban enviando a Tamaulipas, aguas tratadas a través del río. ¿Ya? Pero había un acuerdo que no cumplió la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal de que ellos construían un tubo, para que esa agua tratada fuera por un tubo y entonces no se evaporara y no corriera el riesgo de posibles gente que se aprovechara ilegalmente. Sí, de ordeñas, ¿no? De ordeña, ¿no? Y efectivamente, las plantas de tratamiento están funcionando desde entonces, desde el 91, ¿ya? Y están produciendo bastante agua tratada, ¿ya? Pero algo pasa en ese sentido. Pero precisamente, ¿por qué dices? ¿Por qué por qué se está trasvasando? ¿Verdad? Y uno dice, bueno, pues por ese acuerdo que se tomó. Y el asunto está, precisamente, yo creo que con gran acierto, el actual gobierno del Estado ha hecho un planteamiento de un programa integral, un programa de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y ha incluido de manera muy clara en las últimas semanas la posibilidad de construir un segundo acueducto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué gente estaría interesada en que no se haga el segundo acueducto? Que es un poco la pregunta que... Sí, más o menos, sí, claro. Es que si tú haces el segundo acueducto, pues te traes más agua del cuchillo. Si no haces el acueducto, ¿qué va a pasar? Siempre se va a cumplir cada año el acuerdo, ¿no? Y entonces va a subir el nivel del agua en el cuchillo, y entonces, según este acuerdo, pues entonces mándale agua a Tamaulipas. Claro. Y entonces quizás alguna gente está interesada o estaría interesada en decir, no, mejor que me hagan el acueducto. Sí, no, porque digo, a mí me llama la atención, sobre todo ahora que el tema del agua viene a salir pues a brotar en este gobierno, que me parece muy curioso que no haya sido en los 2 sexenios pasados un tema de discusión política, estaba como que un poco rezagado ahí detrás, ¿no? Ya nos alcanzó. Pero sí, conforme fue saliendo la naturaleza del problema, me fui adentrando a ver la situación. Dije, a ver, hay un proyecto que está en Veremos, ¿no? Que es de traer el agua del río Pánuco, que es muy costoso, mucha distancia. Pero entonces ahí fue donde me entró la duda. Oye, pues no es más fácil hacer un segundo ducto de la presa del Cuchillo. Pues, compadre, estamos aquí en... Aparte ya tienes ahí, va por un lado, ¿verdad? Sí, Ya tienes el terreno adquirido. Nomás meterle un poco más de electricidad y pues, los tubos. Entonces relativamente no es tan complicado. Pero en lugar de eso se optó por la presa Libertad. La presa Libertad deja la tercera parte de agua que dejaría el segundo acueducto. La tercera parte. Sí. No, pues mejor con este llenamos la presa Libertad, yo creo, porque... pero bueno, ahí fue un proyecto también tardío, ¿no? Ya empezó muy tarde el tema de la presa Libertad. Pues sí. Pero quizás técnicamente lo más apropiado hubiera sido hacer el segundo acueducto del Cuchillo y traerse más agua del Cuchillo. Pero bueno, ahí desde luego, creo que como comentamos un rato, este programa integral que se está presentando ahora por parte del gobierno de Samuel es muy interesante. Y como decíamos hace un rato, está señalando ya el segundo acueducto que le llaman Cuchillo 2. Sí. Y además, no solo Cuchillo 2, sino un ducto para mandar agua tratada. Entonces, que no haya ninguna preocupación de que se tenga que trasladar esa agua. Pero déjame señalarte algo adicional, ya más de tipo jurídico. Este acuerdo que se tomó en el 96 con el gobierno de Nuevo León y Tamaulipas, con Benjamín y Cavazos, ¿verdad? Fue cuestionado, y por aquí traigo precisamente, fue en el 97, sí, 27 de octubre,
Creo que fue durante Fernando Canales. Ujú. En esa época no se mandó agua al Cuchillo, no se mandó agua del Cuchillo a Tamaulipas, que no había, y entonces, Sí. según este acuerdo, si no mandas agua tienes que indemnizar a la Ok. gente. Y no se les indemnizó, y entonces los agricultores de esa zona de Tamaulipas, del distrito 026, promovieron un amparo, ¿verdad?, en contra de esa decisión del gobierno y en contra de Conagua, ¿verdad? Y pues se analizó ese amparo que promovieron, y aquí traigo una copia de una resolución que hizo el colegiado, donde dice que mandar agua potable a Tamaulipas no es correcto, que de acuerdo eso tenía sentido en el 52 cuando se hizo ese acuerdo presidencial, Sí. decía que esa agua va para Tamaulipas, Ok. pero dicen el colegiado, del Poder Judicial Federal, dice, después de esos acuerdos del 52, ha habido varias leyes, ¿cómo le llaman? Leyes como de aguas nacionales. Ah, sí, federales, ¿no? Federales, Sí. que es la que dicen para qué se deben usar los grandes ríos y las grandes cuencas. Y dice, y ahí queda muy claro en las nuevas leyes que hoy están vigentes que el uso prioritario del agua es para consumo humano, y mientras los otros usos no son prioritarios. Y en función de eso, lo que dice el colegiado, ese acuerdo se puede considerar como inválido, ese acuerdo que se firmó para trasvasar agua del Cuchillo a Tamaulipas. Y esto, desde luego, es un asunto que tienen que checar, o que seguramente han checado los abogados, qué implicaciones tiene. Pero de alguna manera el colegiado ya estableció que la prioridad es el uso de esa agua para consumo humano. Sí, no, digo, es un tema interesante. De hecho, había hablado hace unos días con un amigo aquí que vive aquí en el municipio de San Pedro, porque estaba hablando, ahí tiene una planta tratadora, y estaba hablando y preguntando de las diferencias del agua potable, agua tratada, agua de pozo. Es todo un tema, ¿no? Porque en la cuestión del agua que se va del Cuchillo a Tamaulipas, tengo entendido yo que es para riego, ¿no? El agua ese que va... Teóricamente. Teóricamente. Se supone que es para riego, entonces ahí es donde tiene sentido que pues, mejor mandar agua tratada si es para regar, ¿no? Esa es la idea, y ese es lo que es el acuerdo original. Ok. Que además ya no se necesita tanta agua tratada porque una parte importante de los agricultores de esa zona pues han desaparecido o se han vendido los terrenos. Pero tú puedes decir, bueno, ¿cuánta gente está cultivando allí? Tanto, para ganadería, para agricultura, ¿cuánta agua te necesitan? Ahí está el agua tratada. Y por ejemplo, esa agua, digo, yo desconozco a profundidad estos temas. ¿Esa agua la reciben los agricultores ahí de parte del gobierno? ¿Van y llenan sus pipas? ¿O cómo funciona ahí de esto que desconozco? Bueno, y no, esa es no conozco cómo esté funcionando Sí, la actualmente. logística. La logística, pues. Creo que es importante la logística de cuánto se trata. Parte del agua tratada va también a actividades industriales. Ok, sí, claro. Puede servir Claro. para industrias y comercios, y para riego de jardines o riego de parques y todo eso, ¿no? También sirve, ¿no? Entonces, hay suficiente agua tratada para esos usos industriales y de jardinería y propósitos ecológicos, y también agua tratada para los agricultores del 026, ¿verdad? Pero yo creo que es importante lo que dice Samuel, el gobernador, de hacer un ducto, un tubo, para que el agua tratada llegue a través de un tubo hasta allá, hasta el distrito 026, y entonces no haya ningún problema de que se evaporó. Claro, o sea, sería básicamente hacer el segundo ducto del Cuchillo al área metropolitana y luego otro ducto adicional. Ándale. Para el agua tratada de aquí a Tamaulipas, ¿no? Exactamente. No, pues digo, y es que aquí es donde me sorprende. ¿Por qué estos, vamos, es como de sentido común, ¿no? Sí. Es un poco de sentido común. Ahora, cada año estamos ya, por así decirlo, condenados a cumplir este acuerdo. Pero, ¿qué futuro le ve a este acuerdo? ¿Cree que se debe seguir cumpliendo? ¿Que se debe Yo creo que anular? el que ya se construye ese ducto para que llegue directamente el agua tratada, queda automáticamente superado este segundo acuerdo para mandar agua del Cuchillo. Aunque ahora tú comentabas también el caso de, ¿cómo le llaman? Monterrey 6. Ah, sí, Monterrey 6, que fue pues muy polémico, ¿no? En el sexenio de Medina. Que es traer agua tratada del
Pánuco, del ¿verdad? Pánuco, sí. Que es una gran cantidad de agua tratada, pero es una distancia enorme, ¿verdad? Y se requiere mucha electricidad porque hay que subir muchos metros que hay que subir el agua. Y precisamente sobre eso, hace unos días comentaba el nuevo gobernador de Tamaulipas, Ok, que él va a impulsar el proyecto de traer agua del río Pilón. ok. Del Pánuco. Pánuco, perdón. Sí, Pero que es agua que va a llegar a Tamaulipas. ya. Y bueno, ahí no tendría sentido, por ejemplo, que entre Nuevo León, digo, no sé qué tan necesario sea que se venga hasta acá, pero que entre Nuevo León y Tamaulipas se dividan los gastos de la construcción. Bueno, eso es un poco lo que también decía el nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Villarreal, sí, ¿verdad? Américo Villarreal, sí. Américo Villarreal y desde luego, algo que él comentaba, que no lo tengo muy claro, es que en esas condiciones, con ese proyecto que traía, quedaría satisfecha el agua que dice debemos enviar a Estados Unidos. Ahí sí creo que vale la pena Ah, ya. que le hicieran una entrevista allí Ajá. al gobernador de A Tamaulipas. Américo. ¿A qué se refería? No, es que tengo entendido, no tengo muy seguro que allá en Tamaulipas hay un acuerdo en la frontera, en los municipios fronterizos. No estoy seguro, es algo que traigo aquí pues en la mente no muy claro, pero pues todo un tema, ¿no? La cuestión del agua. Y sí, a mí me llama la atención que no había sido un tema político, no había sido un tema que fuera predominante en las campañas electorales, ni en las de la gubernatura, hasta las intermedias, ¿no? Los diputados no hablan del tema. Creo que también porque muchos no lo entienden, ¿verdad? Pero hay sequía de ideas ahí con los No, legisladores. a veces se requiere aspectos técnicos, Sí, no solo normativos. Y afortunadamente ahorita Juan Ignacio Barragán, lo conocí yo en la Sociedad de Urbanismo, excelente arquitecto. Es una gente que se mete y que le- con la computadora y saca los números y ve los detalles y cosas que funcionan, no funcionan. O sea, hay un énfasis en la parte técnica que a veces en las administraciones se comete el error de, pues, de descuidarlas un poco, ¿no? sí, sí. Es decir, aquí están los buenos deseos, aquí está la normatividad y órale. Yo creo que eso puede ayudar a ir resolviendo muchos problemas. No, pues es un tema. Pero déjame Bueno, nomás sí, comentarte, sí, sí, es eso que del agua que enviarse a Estados Unidos, sí. porque debe haber acuerdos ahí en Tamaulipas también, pero hay un acuerdo nacional del 44, Ok. porque del agua del río Colorado, que allá está en California, Estados Unidos, bajaba, y tengo entendido llegaba pues a Ensenada o Tijuana, no sé si a Sonora, y entonces con esa agua que se utilizaba en Estados Unidos hubo un acuerdo en el 1944 que decía, se la vamos a regresar a Estados Unidos. El asunto hay que ver ese acuerdo, qué condiciones. Alguna gente comentaba que era agua de Chihuahua la que tenía que mandarse a Estados Unidos, pero entonces es un asunto interesante ahora que lo saque el gobernador de Tamaulipas. Vale la pena darle un estudio. Sí, no, sí, sin duda. Entonces, veo, el panorama ahorita en el tema del agua me llama mucho la atención. Para mí es algo que, pues, es nuevo en el sentido de entender todas estas cosas que se unen, el acuerdo de Nuevo León y Tamaulipas, que por cierto, debo de mencionarlo también, en la campaña en la gubernatura, el actual gobernador fue el que lo sacó ese Sí. tema, fue el único que sacó ese tema. Sin embargo, en ese momento como que no había mucho interés de la ciudadanía por el tema del agua. Y veo los comentarios en las redes sociales, por ejemplo, donde la gente de todo el país reacciona al tema de Nuevo León y dicen, ¿a poco ustedes tenían agua las 24 horas? Porque acá me la tienen cortando desde hace mucho tiempo. O sea, este es un tema que, pues bueno, va a seguir dando de qué hablar. El plan hídrico que se presentó tiene sentido, tiene su lógica. Sí, los pozos profundos son importantes. Durante muchos años la Comisión Nacional del Agua no había dado permiso. Son pozos, sobre todo que hay acá rumbo a la Huasteca. A veces son 1,500 metros que hay que perforar. No es tan caro perforar. Y esa agua, esa agua la verdad, no se usa para otra cosa, se desperdicia. Entonces ahí la podemos usar de manera permanente, esos pozos profundos. Yo creo que es importante.
y es algo que ya Barragán ha estado comentando mucho de cuánto se van a tardar, cómo van a operar. Y además los pozos ligeros que están, ya hemos visto ahí en la macroplaza cómo están perforados. Sí, ahí por mi casa hay un pozo y de hecho me llamó la atención porque lo estaban rehabilitando, le llaman aforando, creo. Sí. Y estaba saliendo un montonal de agua, muchísima agua que estaba saliendo, ¿no? Entonces, algo que lo comentaba con conocidos que decían, es que en Nuevo León no hay agua. Le digo, sí hay agua aquí, en el tema de los pozos. Lo que falta es infraestructura, hay agua en el cuchillo. Sí. O sea, no es un problema de falta de agua, es un problema de falta de infraestructura, que pues, lo venimos arrastrando, ¿qué? ¿20 años? Pues sí, yo creo que ahí se hace. Y creo que pues también mejorar, como se ha comentado últimamente, evitar los abusos del agua. Yo creo que ha sido bueno que la gente que a veces ves ahí en las colonias, regando la banqueta con una manguera, o los que lavan carros también, pues lo pueden reutilizar. Las empresas esas que lavan coches, pues pueden reciclarlo, como tienen muchas de ellas, reciclar el agua. Sí. Entonces yo creo que ahí debe promoverse ese uso, ¿verdad? Y creo que se está tomando conciencia. Esto nos puede servir, toda esta crisis, nos puede servir para tomar conciencia de cómo usar el agua, de cómo, como dicen por ahí, cómo inclusive lavarse los dientes, ¿no? En lugar de tener el agua la prendida, con una tacita, ¿verdad? Te tomas un poquito, te enjuagas y te vuelves a lavar. Son detalles de cultura que son importantes, pero desde luego, pues creo que sí vale la pena a veces sancionar los que abusan y derrochan el agua. No, y eso que dices es interesante porque yo, digo, lo empecé a notar ahora con este tema del agua. De repente te lavas los dientes y en lo que te cepillas los dientes tienes el agua corriendo, ¿no? Entonces ya cuando entiendes, ya, lo estoy desperdiciando. Entonces sí, es un tema sí, hasta de cambio de cultura en el manejo del agua, que de nuevo, mucha gente no lo traía en el radar. Pensábamos que como Nuevo León, no, hay trabajo de a madre, hay dinero de a madre. No, pues también hay agua de a madre. Y la gente le abría y se te va. Pero pues bueno, es un cambio cultural que tenemos que comenzar a aplicar. Y pues bueno, no sé si quiera añadir algo más al tema. Algo, digo, pues yo no, de cosas pues que yo creo desconozco. que este cambio cultural, ¿verdad?, nos puede llevar, así como ahorita la pandemia nos está llevando a cambios culturales, cómo cuidarnos, cómo checarnos de salud, etc. Claro, claro. Y son cambios permanentes que inciden durante muchas décadas. Esto mismo de esta crisis del agua, pues nos debe llevar a un cambio de cultura en el uso más eficiente del agua. Nuevas instalaciones, el uso más adecuado, evitar el derroche, etc. Y creo que ha sido muy importante el que algunos empresarios, inclusive, tomando conciencia y del cuestionamiento que de manera firme les ha hecho el gobernador, pues dicen, aquí tengo esta agua que no estoy utilizando, utilícenla para tomarla, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades. El reciclaje, el uso del agua tratada para otros, en lugar de usar agua directamente de la tubería. Y desde luego yo creo que el uso de las pipas para llevar a algunas colonias que están padeciendo pues varios días, creo que es muy importante, es un trabajo social, donde los alcaldes pueden contribuir de manera también muy significativa. Sí, no, pues bueno, aquí es un tema de todos, que todos deben de entrarle y pues bueno, muy, muy ilustrativo la descripción del problema. Gobernador, le agradezco que, no, al contrario, muchas gracias que haya aceptado esta Veritas. plática. Veritas Noticias, señores, donde hay pura calidad, déjese de programas chafas aquí, es el bueno. Pues bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Y es muy importante que la gente conozca esta información porque no lo traían en el radar. Sí. Y que conozca cómo funciona la operación de las... Que bueno, hoy salen en los periódicos cómo funcionan las tuberías, cómo se conectan, porque muchas veces no sabemos, pensamos que el agua llega con un tubo desde el cuchillo, ¿no? Hay que potabilizarla, hay que tratarla. Claro. ¿verdad? Luego hay que mandarle algunos tanques, y luego cómo funciona. ¿verdad? Creo que es importante que se dé más información sobre esto, y ustedes, como medios de difusión, pueden dar más información para que la gente esté consciente de todo lo complejo que es recoger el agua, luego potabilizarla, tratarla, enviarla, transportarla. Creo que es bastante complicado. No, pues tomamos la responsabilidad con gusto y yo me voy a dedicar y aquí en medio de difundir esta información. No, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, estén al pendiente, señores.